Cajal, Servicio de Enfermedades del Sistema Inmune y Oncología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, y Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y nos va a presentar la doctora Muñoz. Gracias, doctora. Gracias. Buenos días a todos. Doctor Sánchez Ruano, doctor García Monzón. En primer lugar, quiero agradecer la selección de nuestro trabajo en investigación básica para su presentación en esta sesión de hígado en el Congreso, al Comité Científico. Y voy a dar paso a presentar nuestro trabajo titulado «La flora bacteriana comensal dirige la inflamación intestinal y altera la función de barrera del intestino en ratas con cirrosis y ascitis». El sistema inmune del intestino ha evolucionado para proporcionar una protección inmediata y efectiva frente al paso de patógenos y bacterias de la luz del intestino y al mismo tiempo desarrollar mecanismos reguladores que eviten una respuesta inmune inflamatoria desproporcionada que pueda poner en riesgo la función de barrera intestinal. Para ello, consta de 3 niveles de defensa interrelacionados: la flora del intestino, la capa de moco, las inmunoglobulinas y otras moléculas que se localizan en la luz intestinal, el epitelio intestinal, que alberga enterocitos, células secretoras, linfocitos intraepiteliales, y un tercer nivel en el que se localizan los linfocitos de la lámina propia, que junto con los linfocitos intraepiteliales constituyen los mecanismos efectores del sistema inmune intestinal. El daño en la integridad de la pared del intestino y el aumento de la permeabilidad intestinal son fundamentales en la patogenia de la translocación bacteriana en cirrosis. Un mecanismo que puede contribuir a este daño es la inflamación intestinal, cuya caracterización y contribución y consecuencias funcionales han sido poco estudiadas hasta el momento en esta patología. Nos propusimos investigar en ratas con cirrosis en diferentes estadios la presencia de inflamación intestinal, sus consecuencias en la función de barrera del intestino y el papel que en su patogenia desempeña la flora comensal. Para ello utilizamos un modelo experimental de inducción de cirrosis a ratas Wistar mediante la administración oral semanal de tetracloruro de carbono. El diseño experimental se dividió en dos protocolos. En un primer protocolo analizamos los linfocitos intraepiteliales y de la lámina propia, la tasa de translocación bacteriana, la permeabilidad intestinal, las uniones intercelulares Zo1 y E-caderina y la flora comensal del ileum. Y esto lo analizamos en un grupo de ratas con cirrosis sin ascitis, en ratas con cirrosis con ascitis y en un tercer grupo de ratas control. En el segundo protocolo determinamos el efecto de la administración de la decontaminación intestinal con la administración de antibióticos orales de amplio espectro, concretamente norfloxacino y vancomicina, en las variables anteriormente mencionadas. En esta diapositiva y en las siguientes les presento los resultados de este estudio. En barras blancas representamos el grupo de ratas control, en gris claro las ratas con cirrosis sin ascitis y en gris oscuro las ratas con cirrosis con ascitis. El intestino de las ratas con cirrosis sin ascitis mostró un reclutamiento de linfocitos intraepiteliales caracterizado por la infiltración de linfocitos T cooperadores, T citotóxicos y células NK, que indica la presencia de inflamación intestinal previa al desarrollo de la ascitis en estos animales. Las ratas con ascitis mostraron una inflamación intestinal muy intensa, fundamentalmente localizada en la lámina propia, y caracterizada por la infiltración de linfocitos T cooperadores, T citotóxicos productores de la citoquina proinflamatoria interferón gamma, linfocitos B y las poblaciones del sistema inmune innato, células NK y células T gamma delta. Además, determinamos una deplección en el compartimento de linfocitos Th17 y una expansión muy significativa de la población de linfocitos T reguladores. Cuando agrupamos a los animales con ascitis en función de la presencia o no de translocación bacteriana, encontramos que todos los cambios observados en este grupo se debieron a aquellos animales que presentaron episodios de translocación bacteriana al ganglio mesentérico. El intestino de las ratas con cirrosis sin ascitis mostró pocos cambios estructurales en la mucosa intestinal,
Sin embargo, las ratas con cirrosis y ascitis presentaron una evidente desorganización de las uniones intercelulares Zo1 y cadherina, que fue más significativa en aquellos animales que sufrieron episodios de traslocación bacteriana al ganglio. Estos cambios en la estructura de la barrera intestinal se acompañaron por alteraciones en la función de barrera del intestino. Y así vimos cómo las ratas con cirrosis y ascitis presentaron una elevada carga fecal de albúmina, que fue más evidente en aquellos animales que presentaron traslocación bacteriana y que correlacionó de manera directa con la producción de interferón gamma, citoquina proinflamatoria, por los linfocitos T citotóxicos de la lámina propia del intestino de estos animales. Las ratas con cirrosis sin ascitis y con ascitis presentaron cambios similares y muy significativos en la distribución relativa de los filos de la flora comensal, que consistieron en una expansión de bacteroidetes y proteobacterias y una retracción de firmicutes. Sin embargo, en el análisis de componentes principales comprobamos cómo las ratas con cirrosis y ascitis se localizaron de forma independiente, y esto fue debido a la abundancia en su flora intestinal de géneros como Escherichia sigela, bacteroides y diversos clústeres de Clostridium. Cabe destacar que, además, la flora intestinal de las ratas con ascitis presentó una elevada frecuencia de los géneros bacteroides y Escherichia sigela, mientras que otros géneros considerados beneficiosos, como son Lactobacillus y Bifidobacterium, se encontraron significativamente reducidos, y esto ocurrió tanto al comparar sus resultados con el grupo de ratas control como al hacerlo con las ratas con cirrosis sin ascitis. Esta disbiosis que les he comentado que encontramos en las ratas con cirrosis y ascitis se relacionó además con alteraciones y signos de inflamación intestinal que también les he comentado antes, y así, en concreto, encontramos una relación directa entre la frecuencia de Clostridium 14A y la de linfocitos T reguladores en la lámina propia del intestino, entre el porcentaje de Escherichia sigela y la producción de interferón gamma por los linfocitos NK, o entre la abundancia relativa de lactobacillus y el porcentaje de linfocitos TH17 de la lámina propia. Tanto los signos de inflamación intestinal como el deterioro en la función de barrera mejoraron de forma significativa tras la decontaminación intestinal con antibióticos orales de amplio espectro. Todo ello nos permite concluir que la inflamación intestinal aumenta con la gravedad de la cirrosis, es dirigida por bacterias de la flora comensal, empeora la función de barrera del intestino y contribuye a la elevada tasa de traslocación bacteriana característica de esta enfermedad. Muchas gracias.